Entonces, yo creo que yo ahora entraría también un poquito en todo lo que sería, por ejemplo, el tema del orgánico, Sí. cómo aportar Claro, yo creo valor, que ¿sabes? es importante oye, tenemos el feed orgánico y tenemos la publicidad de pago, el paid, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Exacto. ponemos cada cosa? Porque claro, al final tú coges el paid y lo pones, pues yo quiero ventas, pues venga, presupuesto a paid y tira que te vas. Bueno, pues quizá funcione, quizás no. Sí, sí, ¿Sabes? tal cual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y cómo lo podemos hacer, más importante aún, para llegar a ese objetivo, ¿no? Yo creo que lo primero de todo, lo más importante es crearte una audiencia. Si no tienes una audiencia a la que impactar, ahí ya vamos mal. Insisto, no se trata de una gran audiencia de decenas de miles, sino se trata de unos pocos miles a los que de verdad sean tu target y de verdad tengan interés. Ese creo que es el punto número uno. Entonces, ¿cómo creamos esa audiencia? Bueno, pues el orgánico es perfecto para esto. Pero si empezamos a utilizar el paid antes de haber trabajado en buen orgánico, es como que querer construir una casa y empezar por el tejado, pues bueno, se te va a caer, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos ese orgánico para ir creando esa audiencia? Pues claro, lo primero es lo de siempre, dejar de pensar en mí y empezar a pensar en esa persona, en ese avatar, ¿no? Si yo empiezo a pensar en esa persona vale, ok, esa persona ya la tengo definida, ¿no? En el caso de este ejemplo que poníamos antes, pues un CEO de una empresa o un jefe de recursos humanos, ¿cómo puedo impactar a esa persona? Bueno, pues lo primero es preguntarnos qué le está pasando, qué es ese punto de dolor sobre esta temática y atacar allí, ¿no? Porque estamos en el momento, en las redes sociales, en ese momento de los micronichos. Es decir, antes en televisión, cuando hacíamos spots en televisión y venga, pues había un montón de recursos puestos a ese spot, ahí intentabas llegar al máximo posible, porque claro, estás pagando unos derechos de antena bestiales y te estás gastando un dineral en la producción de un spot muy grande, ¿no? Pero ahora en redes sociales la cosa ha cambiado mucho. Ahora es los micronichos, no, mira, yo quiero impactar mucho, entonces quiero vídeos más pequeñitos que me sirvan para impactar mucho, carruseles, diseños, etcétera, y hacer muchos impactos a un micronicho. Entonces yo ya no voy a coger todo el abanico de mi sector, sino voy a elegir ese nombre y dos apellidos que digo yo, ¿no? El nombre pues es tu sector y los dos apellidos es en aquello en lo que tú te diferencias. Y voy a elegir ese avatar, ese target que esté interesado o que haya conexión con este punto de dolor de este micronicho, y ahí es donde me voy a hacer fuerte yo. Entonces, por poner un ejemplo, no hablamos de informática, sino hablamos de una tienda de reparación de Macs especializada en temas de hardware, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo no me voy a coger y hablar de toda la informática, sino voy a hablar de este caso en concreto. Oye, pues por ejemplo, no te funcionan los altavoces de tu Mac. ¿Qué puedes hacer tú para arreglarlos si no se estropea de hardware o si simplemente está un poco sucio? Y a partir de aquí es donde empezamos a hacer toda una estrategia de contenido, de video marketing, de carruseles, de diseños estáticos, etcétera, que vaya a conectar con ese micronicho, con ese target, con ese punto de dolor en ese micronicho. Entonces, ¿qué suele funcionar muy bien? Claro, primero es aportar confianza, y para aportar confianza tienes que generar autoridad, y para generar autoridad que tienes que salir de ti y empezar en él. Es primero doy y luego recibo. Esa para mí es la filosofía de las redes. Claro, ¿qué pasa muchas veces? Que la gente dice, uy, no, yo no voy a generar todo este contenido en redes sociales. Pues claro, entonces ¿para qué me van a contratar si ya se lo explico yo? Y digo, no, es literalmente al revés. Es primero, yo te lo explico todo para que el día que esa persona tenga esa necesidad, pues se haya generado esa autoridad y haya esa confianza ya te conoce. Haces un ejercicio de transparencia, de mostrarte, de enseñarte, ¿no? Pues ya no es un tema del producto, son las personas que hay detrás, es la historia que hay detrás, ¿no? Es que de hecho esto que hay muchas empresas que les pasa en plan, bueno, es como ahora nosotros, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es un acto de apertura, al final no voy a decir nada que no le diga a mis clientes en una reunión privada, es decir, y en cambio pues estamos aquí hablándolo, lo estamos hablando en abierto, ¿no? Es que al final estamos en un momento en el que todo el mundo más o menos ya puede saber de todo porque tiene ChatGPT, no sé cómo explicártelo, ¿sabes? Entonces es como que yo creo que al final lo que aporta valor es los conocimientos de cada uno, cómo tú tratas las cosas, y generar confianza, porque al final todos podemos saber de todo, pero no todos tenemos el tiempo para hacerlo todo. Exacto. Entonces es como que, bueno, pues llega un punto en el que dices, mira, pues al final parece que esta gente que son expertos, que tal, que no sé qué, saben de lo que hablan, me cuadra lo que dicen, pues me interesa hacerlo con ellos porque yo no voy a ponerme a hacer
X cosa, ¿no? En plan, no sé, por mucho que me vea 20 tutoriales de cómo cortarme el pelo, no me voy a cortar el pelo yo, porque voy a hacer un desastre. Aunque ¿Qué podría salir mal, no? ¿Qué podría salir mal, ¿sabes? Entonces es como, le voy a decir a una amiga que se mire un tutorial Totalmente, que hay, totalmente. y podrías hacerlo, ¿sabes? Pero nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, realmente, en este sentido, yo creo que es importante, es decir, aportar valor, es decir, explicar las cosas, que no pasa nada, ¿sabes? Sí. Porque al final no le estás dando todas las herramientas, simplemente le estás diciendo que sabes de lo que hablas y que vas a acompañarle en ese camino. Y es un ejercicio de altruismo, creo yo. Es decir, sí, esto es una empresa, pero hemos creado esta empresa porque nos gusta ayudar a democratizar el audiovisual, a conectar a las empresas con su target. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que primero ya de una forma con un cierto altruismo desde redes sociales aportar ese valor? Y generando esa autoridad es cuando poco a poco se va trabajando. No es como yo digo, pues bueno, Amazon tiene las reseñas. Y funciona muy bien, porque tú te empiezas a mirar las reseñas y ves un montón de reseñas y todo el mundo está muy contento. Es verdad que se ha ido pervirtiendo el mundo de las reseñas, pero se compra si también. Pero si te quedas con la esencia, esa esencia es que otra persona explica su experiencia y eso te genera confianza. Pues para mí las redes sociales es esto vitaminado. Porque es, pues oye, me estoy empezando a plantear comprar este producto de esta empresa. Vale, pues lo que voy a hacer es, me voy a entrar en sus redes, voy a empezar a seguir esa empresa, a ver qué me cuentan. Y voy a verles. Entonces, bueno, esta empresa me empieza a explicar su sector, me empieza a resolver dudas que yo ya tenía, ¿no? Es un ejemplo que yo suelo poner mucho cuando hablo con clientes y tal. En YouMagic, pues hace ya muchos años, decidimos que necesitamos un servidor en YouMagic, ¿no? Y oye, pues esto de los discos duros externos ya está un poco caduco, vamos a hacer un servidor centralizado donde tengamos ahí centenares de teras y tengamos todos los editables y todos los fotos de cámara de todos los clientes, ¿no? Y yo, pues que soy espabilado con la informática y tal, pues dije, pues me pongo a investigar. Y me pongo en YouTube y empiezo a buscar por YouTube. Y doy con un canal de una empresa que se dedica a la venta de servidores. Pero claro, yo no soy experto en servidores. Yo no puedo saber cómo se configura, cómo funciona, porque no tengo esos conocimientos, ¿no? Entonces, voy a empezar a ver su canal. Y empecé a ver su canal. Y entonces empecé a ver que había un montonazo de vídeos tutoriales que te explicaban pues qué servidor es el ideal para ti, en cada caso en concreto, cómo se configura ese servidor, cómo funciona, etcétera. ¿Y qué hice yo? Empecé a leerme, a ver todos los tutoriales de esta empresa. ¿Qué pasó? Me generó tantísima confianza y me empoderó. Y entonces dije, ostras, pues mira, yo que soy espabilado con la informática, me he chupado todos sus vídeos, le he dedicado un montón de horas. Yo creo que no es tan difícil esto de los servidores y que con un poco de ayuda y con contacto con el servicio técnico, yo creo que me lo saco. Entonces, pues ¿qué hice? Les compré un pequeño servidor y con ese servidor testeamos. Todo salió de 10, el servicio técnico funcionó muy bien, nos apoyaron, nos ayudaron a configurarlo desde la distancia. Y entonces ya dijimos de hacer la inversión grande. ¿Y a quién le compramos ese servidor? Pues obviamente a la empresa que nos había ayudado, que nos había aportado valor, que nos había generado esa confianza y esa autoridad en redes. Entonces es curioso porque nosotros que dominamos un poco todas estas estrategias, pero es que al final funcionan. Y cuando las aplican contigo dices, bueno, es que realmente me ha ayudado, realmente me ha aportado valor, realmente me ha generado esa confianza y realmente ha habido ese altruismo en redes, porque una persona de esa empresa se ha puesto delante de la cámara y ha empezado a explicar todo lo que cree que su target va a necesitar, y realmente yo, que era ese target, pues me acabó funcionando. Y sobre eso, pues me gustaría añadir que es muy importante que la estrategia de video marketing que se trabaje vaya muy focalizado a tu caso concreto. Por poner un ejemplo, en el caso de esta empresa, eran los formativos. Oye, vídeos formativos, ¿por qué? Pues razones obvias, porque es complicado de montar y como está diseñado para que una persona se lo pueda automontar, pues necesitas explicarlo muy bien. Pero hay otras empresas que quizás son pequeños tips, porque oye, mi sector pues quizás no tiene este nivel de tecnicismo, como por ejemplo el sector de la psicología, pero quizás sí que te puedo lanzar tips de, oye, cómo te puedes autotrabajar a nivel psicológico, cómo te puedes ir conociendo mejor y dar esos tips de conocimiento. O quizá te encuentras otra empresa, que nos pasó con un cliente que se dedicaba a la fisioterapia, que quizá no se trataba de explicar muchos detalles en torno a la fisioterapia, que también,
porque nadie se va a hacer un automasaje. Pero quizás sí se trataba de decir, oye, pues esta empresa viene a mi casa, me aplica un tratamiento y quizás es muy importante generar mucha confianza. Entonces, en ese caso, que se eligió, pues oye, testimoniales, porque qué mejor que una persona que ya ha utilizado los servicios de esta empresa se ponga delante de una cámara y explique su experiencia. Y entonces ahí se empezaron a dar situaciones muy mágicas, porque las personas que realmente se les había ayudado, quizá eran personas que tenían patologías graves y gracias a ese tratamiento habían podido mejorar su calidad de vida. Entonces les apetecía ponerse delante de esa cámara y explicar su experiencia, entonces pues obviamente utilizando los recursos audiovisuales, pues con la cámara, el montaje, la música, etcétera, enfatizábamos esta parte emocional, pero siempre desde una base real, y entonces se generaban vídeos pues muy emotivos donde una persona te explicaba pues su situación y cómo había mejorado, ¿no? Y en ese caso, en este caso concreto, nunca hemos salido de estos testimoniales porque realmente son magia, en su caso en concreto. Entonces yo creo que es conocer, a base de, uno, conocer tu target, dos, saber cómo quieres comunicarle y cómo vas a utilizar esa estrategia, empezar a plantearte qué estrategias de vídeos voy a utilizar para conseguir conectar con el punto de dolor, con el target, generarle confianza y generarle autoridad. Y luego, en plan, o sea, el orgánico nos sirve un poquito para esto también, para ver, cuando ya tenemos, por ejemplo, una audiencia con la que trabajamos, pues que testear cosas, que funciona, que no funciona. Es importante ir aplicando pequeños cambios, que quizá no sea siempre lo mismo, sino ir moviendo un poquito cositas para ver si quizá con pequeños movimientos podemos buscar a nuevo target o gente que quizá aún no habíamos conectado pero que por otro lado podíamos conectar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que una vez tienes la audiencia, también esa audiencia te va a hablar, ¿no? Y entonces te puede dar, cuando ya se va haciendo grande, te puede decir los temas que le interesan y los temas que no le interesan, y no necesariamente con un like, sino simplemente a veces o con un comentario o con, ¿no? o con un compartido, ¿no? Porque al final los compartidos tienen mucho valor, quiere decir, en plan, mira, yo comparto esto contigo porque me parece interesante, o esta reflexión me ha parecido interesante, o este tema me parece interesante, o mira a esta gente lo que está haciendo, ¿no? Un compartido quiere decir que tú compartes la información con otra persona, ¿no? Y yo siempre soy de las que digo que para mí es como tiene mucho más valor un compartido que un like, en este sentido, ¿sabes? Porque likes puede ser que lo des o puede ser que no, ¿sabes? Pero un compartido muchas veces es, vale, esto me interesa y quiero compartirlo con alguien. O un guardado, por ejemplo. Eso lo hacemos tú y yo mucho, ¿no? Tú y yo lo hacemos fuera mucho, de YouMagic, fuera del trabajo, ¿no? Mira esto. Ostras, mira, Paula, esto me ha parecido interesante y te lo envío, ¿no? Y al final... ¿Has visto este software o has visto...? Y nuestros chats internos de Instagram se acaban convirtiendo en un montón de compartidos de, oye, esto me ha parecido interesante, míratelo, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué están haciendo estas otras redes sociales con nosotros? Aportarnos valor, porque nos conocen su target, conocen su punto de dolor, conocen la forma a la que quieren comunicarle y cómo quieren aportarle ese valor altruista, y lo trabajan día a día como una gota malaya, pico y pala, totalmente.